¿Cómo se hace para empezar una reacción después de que perdió el Inter Miami y después de que lamentablemente no le hayan salido los cambios al entrenador? Porque directamente si uno tiene que hablar de hoy de la victoria del Tigres, es que en la previa era lógico que podía perder. Era lógico que el Tigres se le podía imponer y era lógico también que sin Messi y sin Suárez podía llegar a complicarse el partido. Ahora también hay que analizar el movimiento de piezas, hay que analizar un poquito por qué también este Inter Miami, que había arrancado muy bien, termina siendo conducido a una derrota gracias justamente a su conductor, que hoy se equivocó y que cada vez que lo hace, le hace pagar muy caro el desempeño que desarrolla su equipo. En esta reacción te voy a hablar de dos temas muy importantes. El primero de todos es lo que estás leyendo en pantalla. Te lo voy a preguntar a vos y después te lo voy a contestar yo. ¿Qué refuerzo necesita el Inter Miami para poder afianzarse como un equipo serio en la MLS y un equipo serio sobre todo a nivel continental? Porque si hablamos de la liga estadounidense no hay nada que criticarle al Inter Miami. Es un Inter Miami que desde que llegó Messi ha peleado títulos. De hecho es el vigente campeón de la Leagues Cup, torneo en el cual sigue en competencia como defensor al título. Y si uno tiene que hablar de lo que ha hecho en la MLS, en la liga estadounidense, ha tenido un primer semestre malo, o dentro de todo regular, para lo que había sido un año malo, en el 2023 estoy hablando, que no logra meterse a los playoffs, pero también habían agarrado un equipo que venía último, una misión prácticamente imposible para poder lograr. Y después viene un 2024 mejor. Viene un 2024 en el que fíjense que hasta incluso se empezó a hablar si tenía condiciones para, por ejemplo, poder pelear algún partido del Mundial de Clubes. Fíjense que se habló incluso de la posibilidad de ganar la Conca Champions, un equipo que hasta hacía 3-4 meses había terminado último en su liga. Y estábamos hablando de que podía ser campeón continental. Después, bueno, queda fuera con el Monterrey. No se le da en esa serie en la cual terminó siendo inferior el Inter Miami al equipo mexicano. Y ha tenido y ha acumulado el Tata Martino un sinfín de traspiés. Algunos con responsabilidad de él y otros que me parece que la responsabilidad se le adjudicaba un poquito más al equipo y al desempeño que no había podido demostrar el Inter Miami. Por eso me quiero detener en esto. Yo creo que el Tata es un equipo, tiene equipos muy buenos y es un entrenador que con equipos muy buenos, dentro de todo, supo cómo dar la talla, pero en la gran mayoría de las veces terminó errando. En la gran mayoría de las veces, el Tata Martino fue un técnico que fue más recordado por las cosas malas que por los aciertos. Fue más recordado por los errores y los traspiés que por los aciertos que terminaba teniendo. E incluso, fíjense lo que es la carrera de entrenador del Tata Martino. No voy a menospreciar a los lugares en los que pasó, pero fíjense también que para mí no es casualidad cómo arranca en un pico muy alto y termina en una instancia realmente muy baja. Porque yo te voy a decir lo siguiente. El Tata Martino tuvo dos versiones como entrenador. Justamente ser un técnico, si se quiere vamos a llamarlo, un entrenador, un director técnico. Y por otro lado estaba la versión seleccionador, que es ya a nivel, como lo dice el nombre, selecciones nacionales. El Tata Martino como director técnico, como entrenador de un club, de un equipo, fue de más. Newell's campeón, Barcelona no logra ganar títulos, a menos. No logra ganar títulos, baja a la MLS, después, bueno, empieza a dirigir seleccionados y ahora en el Inter de Miami, en donde está claro que técnico que le vaya mal se lo va a acusar de haber chocado la famosa Ferrari, ¿no? Con Messi, Jordi Alba, con Busquets, con Luis Suárez y con refuerzos que tienen cada vez más ganas de jugar con este cuarteto estelar y sobre todo que ha significado más que una referencia para el resto de sus compañeros. Un cuarteto icónico. Ahora, el Tata Martino, yo creo lo siguiente. Es un entrenador con buenas ideas. Yo creo que debe ser un entrenador muy empático con el jugador, si no nos explica por qué los jugadores lo defienden tanto y hasta incluso tratan de seguir su ideología de juego. Pero me parece que es un técnico que en los contextos complejos se complica. Y se complica solo. Sí que el rival tenga incidencia en esa complicación sin que el rival lo fuerce a cometer errores. Porque si uno ve el partido de hoy, el Tata Martino hizo 4 cambios en una misma ventana. 4 cambios en una misma ventana.
Y normalmente cuando uno habla de este contexto, dice, bueno, es porque había un equipo que no estaba funcionando bien. El tema es que los 4 cambios fueron después del empate del Inter Miami. Y prácticamente las modificaciones, hubo un punto en el que se llegó a considerar si no era un manotazo ya de ahogado, de desesperado, de incluso tratar de cambiar un poco la secuencia del partido, porque las 4 modificaciones que hace el Tata Martino le habían sentado muy bien al equipo. De hecho, primero son las modificaciones y después llega el empate del Inter Miami, que había perdido todo el partido 1-0, y después llega la paridad con el tanto de penal de Campana. La cuestión es lo que pasa después. La cuestión es que después decide sacar, y acá es donde vengo con los traspiés del Tata Martino, decide sacar a David Martínez. Hay que ver si es por una cuestión de lesión, pero si es por una cuestión futbolística, saca a David Martínez, un central de perfil zurdo, que incluso le venía bien al Inter Miami tener un jugador de ese lado, y más en el contexto del Inter Miami, que hoy estuvo realmente muy errático con los pases. Normalmente no suele tener buena agilidad de los pases si no influyen los 4 fantásticos. Pero hoy realmente estuvo muy mal, muy bajo, con un Federico Redondo corriendo más de lo que jugaba, algo que es impropio de él, pero que se vio afectado por el contexto del partido. Se vio con un Leonardo Campana que jugó de centrodelantero y tuvo que oficiar de enganche y de media punta para que el juego del Inter Miami empiece a crecer un poquito más, porque la pelota no le llegaba al ecuatoriano. Y todas esas incidencias tienen un condimento del entrenador, en donde, insisto, hasta los 4 cambios había hecho todo fantástico. E incluso era un partido para decir, bien Tata Martino. Era un partido para decir, los 4 cambios le cambiaron justamente la cara al partido. Y en lugar de eso nos terminamos quedando con la versión de que saca a David Martínez, le da minutos a Sergei Kristov como defensor central, y es quien termina resbalándose en el despeje. Fortuna, también el pique de la pelota le juega una mala pasada, pero en fin, termina siendo la portada del 2-1 final de Tigres. Después, bueno, hay un buen remate de Bigón, pega en el travesaño y entra. Ahí no hay que sacarle el mérito al gol. Pero sí me quedo en el detalle del entrenador, porque los entrenadores saben que los detalles ganan partidos y los detalles también ganan campeonatos. De hecho, la Leagues Cup del año pasado, el Inter Miami lo gana también por detalles. Lo gana gracias a tener al mejor jugador del mundo, lo gana gracias a tener un arquero que en 2-3 situaciones en tandas de penales atajó y le dio el pase a su equipo. Incluso en la final gana por esa instancia. Y se le van sumando detalles, que cuando el entrenador en esos detalles resta, claramente perjudica a sus dirigidos. Y hoy el Tata, lamentablemente para él, perjudicó con algunas decisiones el buen partido que había hecho el Inter Miami, o el partido creciente, porque arrancó mal y lo terminó de mejor manera. Ahora yo voy a lo siguiente. El Tata Martino en México es un entrenador que no es muy querido. Diría que en Argentina tiene grises, porque los de Newell's lo quieren y el resto están entre el desamorío total y la indiferencia. No hay una postura clara, o por lo menos yo creo que no hay una postura clara de criticar al Tata Martino. Pero me mantengo en lo que digo. El pueblo de Newell's lo defiende, lo cual me parece lógico porque le hizo conseguir grandes cosas, lo hizo salir campeón, y eso por supuesto que es un gran logro. Y por otro lado tenés los que lo vivenciaron desde la etapa de la selección. Aquellos que lo vivenciaron en la etapa de la selección van a tener encontronazos. Por un lado, referenciándose a la etapa en la cual no pudo levantar títulos con la albiceleste, y por otro lado entendiendo que, bueno, al menos cumplió llevándonos a una final, que no se había cruzado ni con Uruguay, ni con Brasil, ni con los rivales, que obviamente todos sabemos que a la Argentina normalmente les presentan un poco más de dificultades, sobre todo Brasil. Haciendo todo este análisis y después de este repaso exhaustivo que hago, yo creo que hoy el pueblo mexicano debe ser los que menos lo quieren ver al Tata Martino de su lado. Porque cada vez que lo tienen a favor, como fue por ejemplo en la selección mexicana, tuvo traspiés y tuvo errores muy puntuales, como por ejemplo el haber quedado afuera en fase de grupos, más allá de que ganó la Copa de Oro en el año anterior, más allá de que había levantado un título antes del Mundial de Qatar. Lo que duele en la selección mexicana es el haber quedado afuera en una fase de grupos del Mundial, sabiendo que los competidores eran Polonia y Arabia, que le sacan pero mucha distancia en pasos atrás a una selección como la mexicana. Esa decepción causó que el pueblo mexicano no lo quiera ni ver al propio Tata Martino.
El tema es lo que pasó después. El tema es que el Tata Martino, con el pueblo mexicano, le causó frustraciones y enfrente del pueblo mexicano, es decir, cuando tuvo que rivalizar como en esta noche, como con Monterrey, le causó alegrías. Entonces, claro, el hincha mexicano hoy quiere tenerlo adelante al Tata Martino, porque ya lo ve como un motivo para incluso agrandarse. El propio hincha mexicano ya debe estar en un punto en el que piensa que el Tata Martino lo hace grande, pero lo hace grande gracias a tenerlo de rival. Le hace un favor gracias a que cada vez que tiene que enfrentar a un equipo mexicano le pesa. Porque si uno ve los 3 partidos que tuvo el ciclo del Tata Martino hasta el momento, hasta la fecha, ante equipos mexicanos, le gana 2-1 al Cruz Azul gracias a un tiro libre en el último momento de Messi. El ida y vuelta con Monterrey, pierde los 2 partidos, arranca ganando en la ida, se lo dan vuelta y después, bueno, ya en México no tuvo chances de dar vuelta al partido, fue un 3-1, que incluso el gol del Inter Miami es para descontar, o sea, fue un 3-1 generoso, cuando en casi 89 minutos el partido estuvo 3-0. Y hoy contra el Tigres, en un partido en el que nunca le agarró la mano y el Tigres lo condujo a su hábitat, lo condujo a decir, Tata, equivocate que te lo gano. Y el Tata lamentablemente tembló en los momentos claves y terminó moviendo las piezas de tal manera que al Tigres le sirva para sacar los 3 puntos. Y la otra cuestión de la que quiero hablar es la del retorno justamente del Rey, porque este hombre necesita a alguien que lo salve o alguien que por lo menos lo pueda respaldar y en algún punto le haga evidenciar un poco menos los errores. Y ese hombre está acá. Ese hombre está acá a mi derecha, quien hoy justamente está fuera del Inter Miami por una cuestión de lesiones. Entonces la pregunta que inmediatamente me hago es, ¿puede Lionel Messi salvar al Tata Martino? Cuando hablo de salvar, directamente apunto a lo que está escrito acá abajo. Y quiero que vos, fanático, me lo contestes en los comentarios no antes dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Pero quiero que me lo dejes en los comentarios. ¿Es Messi lo que necesita el Tata Martino? Por lo menos para salvaguardar lo que ha construido hasta el momento en el Inter Miami, porque yo insisto, para mí no es malo el ciclo del Tata Martino, y aquellas críticas que se le atribuyen directamente a él, creo que tienen cierta mala intención. Creo que tiene ya un resentimiento que va más allá de lo que sucede actualmente con el Inter Miami. Pero más allá de eso, es indudable que le falta a esta figura. Le falta el capitán, le falta la referencia, le falta el líder, le falta el hombre que tape sus errores. Le falta el hombre que empuje al resto del grupo para que el grupo no lo mire de reojo y empiece a desconfiar de lo que puede llegar a darles su propio entrenador. En síntesis, es algo que va a tratar de corregir en los próximos días. Yo insisto, para mí es una buena temporada 2024 del Inter Miami, que lo va a tener que demostrar en 2 planos ya prácticamente difíciles de fallar. La Leagues Cup, en la cual tendrá que empezar a mejorar su imagen y demostrar que tanto Messi como Suárez no son totalmente imprescindibles. Por supuesto que si tenés esa dupla letal vas a ser un equipo muy peligroso, pero sin ellos también tiene que tener cierto comportamiento. Y por otro lado va a ser la MLS, en la cual viene primero, en la cual es el mejor equipo del año, y si bien falta la parte de los playoffs, que es ahí donde va a tener que demostrar su valía, el Inter Miami ya sabe que está prácticamente clasificado a las instancias de eliminación directa. La pregunta es si Messi estará en condiciones, cuando vuelva de la lesión, de salvar a su entrenador. Si Messi estará en condiciones de poder hacer lo que el Tata Martino por momentos deshace o lo que en algún momento termina desordenando. La cuestión será ver si el Tata Martino puede callar bocas y volver a levantar un título con el Inter Miami, o si confirma justamente la teoría de sus odiadores y termina siendo un entrenador que perjudica más de lo que ayuda a sus dirigidos. Chau, felicidades.